¿Por qué es tan significativo el adulterio? En primer lugar, porque el sexo importa. No hay duda de que el sexo tiene un lugar preponderante en nuestra sociedad moderna. Eliminémoslo de las películas, la publicidad y la conversación de cada día, y no quedará mucho más. Pero eso no es nada nuevo. Cuando los arqueólogos efectuaron excavaciones en la ciudad de Pompeya, enterrada durante casi 2000 años bajo la lava y las cenizas que vomitó el Vesubio tras su erupción en el año 79 después de Cristo, encontraron murales bastante explícitos en los hogares de aquellos desafortunados ciudadanos. El sexo es la fuerza emocional más intensa del cuerpo humano. Controlado y utilizado como Dios pretendió, es uno de sus más grandes dones, pero si se le deja controlarnos, es un tirano que degrada y destruye. La simple presencia de este mandamiento supone que el sexo en el lugar correcto es bueno. En el lenguaje franco y claro que Pablo nunca dudó en utilizar en sus cartas para dejar claro un asunto importante, el apóstol describió a los cristianos de Corinto lo que significan las relaciones sexuales. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pablo estaba reconociendo que la hermosa promesa de Dios en Génesis 2:24, de que un hombre y una mujer se hacen una sola carne cuando se juntan como marido y mujer en la unión sexual, podía ser distorsionada por la misma unión física entre una prostituta y un cliente. Las dos llevan a la experiencia de una sola carne. Puede haber un matrimonio verdadero sin sexo, pero nunca puede haber sexo verdadero sin matrimonio. En lo que a Dios concierne, el matrimonio debe ser honroso en todos, y el lecho sin mancilla. Hebreos 13:4. Y ahí se acaba la cuestión. No sirve nada más. Los diferentes términos que se utilizan en la Biblia para la inmoralidad sexual incluye todo sexo practicado fuera del matrimonio o sin el matrimonio. Es imposible leer la Biblia y llegar a la conclusión de que para un cristiano el sexo es sucio. El sexo pervertido, claro que lo es, pero el sexo como Dios lo pretendió no. La canción de amor más grande jamás escrita se encuentra en la Biblia en el Cantar de los Cantares, pero las Escrituras siempre condenan el sexo fácil. En segundo lugar, porque el matrimonio importa. Dios planeó que hubiera un orden en la sociedad. La anarquía no forma parte de ese plan. Da gobiernos a las naciones y dentro de las naciones provee amos y siervos, patrones y empleados. En la Iglesia hay una dirección, los ancianos, y en el hogar Dios indica un orden y una cabeza. Sitúa al marido como la cabeza del hogar y al marido y la esposa como cabeza sobre los hijos. Esta es la unidad más básica para que jamás haya dado Dios a la sociedad. El hogar y la familia. Cometer adulterio es destruir la unidad fundacional de Dios para la sociedad. La primera relación humana que Dios creó fue entre un hombre y una mujer en el matrimonio. Y cuando Dios quiso buscar una relación humana que reflejara idóneamente la relación entre Él y su pueblo, Dios utilizó la imagen del matrimonio. Él era el marido fiel y amante, e Israel se casaría con él. Isaías 54, del 5 al 8. Su apostasía espiritual se describiría en los duros términos del adulterio. Ezequiel 16, 32.
La misma imagen se dibuja en el Nuevo Testamento, donde Cristo habló de la Iglesia como la novia que anhela la celebración de la boda en el final de los tiempos. Mateo 22, del 1 al 14. Ninguna relación sexual que pasa por alto el matrimonio entre un hombre y una mujer recibe aprobación en la Biblia. Hasta los matrimonios polígamos, que nunca fueron parte del plan perfecto de Dios para la humanidad, Génesis 2:24, pero que Dios permitió a lo largo de gran parte del Antiguo Testamento como una concesión a la debilidad humana. Estaban bajo el compromiso del matrimonio. Dios advirtió más de una vez contra la poligamia, por ejemplo en Deuteronomio 17:17, y casi todas las historias que sobre ella se cuentan en el Antiguo Testamento muestran la tensión resultante. Había leyes muy estrictas que gobernaban el trato equitativo a las esposas, y ningún hombre podía deshacerse de la mujer que ya no quería. Éxodo 21:7 al 17. En el Nuevo Testamento se impone un listón más alto y un dirigente cristiano debía ser marido de una sola mujer. Primera Timoteo 3:2. Cuando Cristo se enfrentó a la actitud del divorcio fácil y al nuevo casamiento fácil, lo hizo deliberadamente. El judío podía divorciarse de su mujer simplemente anunciándole 3 veces que eso era lo que iba a hacer. De esta forma, ya se consideraba libre para tomar una nueva esposa sin sufrir el estigma del adulterio. Había al menos una escuela judía que estimaba que una mujer que le estropeaba la comida al marido ya le ofrecía suficientes motivos para el divorcio. Cuando los fariseos preguntaron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mateo 19:3. Nuestro Señor aprovechó la oportunidad para recordarles que el plan de Dios para el matrimonio era que éste fuera inquebrantable. El divorcio a veces era un final trágico e inevitable, pero la única razón para que se rompiera el matrimonio permitiendo a uno de los cónyuges casarse en segundas nupcias era la fornicación, palabra que, como ya hemos visto, equivale a la porneia griega, que se refiere a cualquier tipo de inmoralidad sexual. El divorcio espontáneo y el nuevo casamiento constituirían adulterio. La respuesta de los discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, era precisamente lo que Cristo quería oír. Al menos este era un grupo de hombres que se tomaría en serio el compromiso del matrimonio. En tercer lugar, porque los hijos importan. La mayoría de los matrimonios se rompe por causa de la inmoralidad sexual, ya sea de un tipo u otro, y la separación de maridos y esposas en el consiguiente divorcio provoca a los hijos toda clase de traumas emocionales y psicológicos. La mitad de los hijos, en medio de un proceso de divorcio, cree que la separación será solo temporal y 5 años después 1 de cada 6 desean una reconciliación entre sus padres. El coste emocional para los hijos y la carga económica para el Estado son enormes. No obstante, hay algo mucho más importante que esos 2 factores. Cuando un marido o una esposa es infiel al lazo matrimonial, destruye el respeto y la honra del hijo hacia sus padres. Los padres adúlteros provocan que sus hijos quebranten el 5º mandamiento, y ya hemos visto que la advertencia más seria de nuestro Señor estaba reservada a aquellos que hacen tropezar a un niño. Mateo 18, 6 al 9.
Los padres infieles crean un ejemplo para sus hijos y los hijos de un hogar roto tienen un mayor riesgo de que su matrimonio acabe en divorcio. Recordemos la lección de los elefantes africanos a que nos referimos en el capítulo 8. Los hijos que no tienen unos padres que les sirvan de modelo tienen muchas posibilidades de que su propio estilo de vida sea desordenado. Dios recordó a Israel a través de su profeta Malaquías que quería una descendencia para Dios y que la fidelidad y el amor dentro del matrimonio eran la forma más apropiada de conseguirlo. Malaquías 2:15. En cuarto lugar, porque las emociones importan. No hay en la vida una relación tan intensa y emocional como la relación entre marido y esposa. Destruirla destruye vidas. La infidelidad sexual hoy en día es la raíz de la mayoría de las rupturas matrimoniales y el trauma emocional de un cónyuge anonadado y unos hijos perplejos es muy profundo. Las estadísticas muestran que la pérdida de eficiencia de un empleado que se ve envuelto en un proceso de divorcio puede costarle a la empresa importantes sumas de dinero. Las mujeres divorciadas tienen una propensión 3 veces mayor a desarrollar cáncer de pulmón y los hombres divorciados tienen el triple de posibilidades de sufrir un ataque al corazón. Lógicamente, el coste económico que esto supone es muy elevado. Cada año los estados occidentales gastan muchos millones en el tratamiento de enfermedades relacionadas con el divorcio, y nada de esto tiene en cuenta los numerosos hogares donde el adulterio destruye las relaciones y la confianza, pero que de alguna forma consiguen sobrevivir. Hace algunos años, uno de mis hijos me habló de una conversación que había tenido con un compañero de la escuela. Su joven amigo admitió que solía quedarse despierto por las noches pensando en quién era de verdad. Tantos eran los tíos que iban y venían, que no estaba seguro de quién era su verdadero padre. Una mujer joven confesó que hasta años después del suceso seguía considerando como el día más triste de su vida aquel en que su madre entró en su cuarto para anunciarle alegremente que por fin habían terminado los trámites del divorcio. El adulterio pisotea las emociones de los demás como si carecieran de importancia. Esto sucede en cientos de hogares cada día. El libro de Proverbios contiene más advertencias contra el pecado de la infidelidad matrimonial que contra ningún otro. La ira sentida ante semejante traición se muestra perfectamente en el siguiente pasaje. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Proverbios 6, 32 al 35. Es tristemente cierto que en nuestra sociedad no parece haber mucha vergüenza ante las relaciones adúlteras, pero aparte de eso, el pasaje muestra claramente las emociones humanas de ira y furor que aún sienten los niños y los cónyuges, inocentes cuando se destruye tan despreocupadamente su amor y confianza.